Específicamente, estos sitios inductivos y efectores de la mucosa están representados por todas estas células inmunes, tanto de la respuesta inmune innata y adaptativa. Y para recapitular, el sitio inductivo está dado por esta región odomo, donde se encuentra rico en células M, en estrecho contacto con células presentadoras de antígenos que activan linfocitos T en los órganos linfoides secundarios o estructuras linfoides de las placas de Peyer. Y estos linfocitos activados de estas organizaciones linfoides asociadas a mucosa migran al linfonodo más cercano, se activan, promueven la activación de linfocitos B y a través de la vía sanguínea van al conducto torácico y regresan a la mucosa para ejercer su función efectora a través de la mediación de linfocitos T activos o de células plasmáticas productoras de IgA, que van a secretar inmunoglobulinas importantes en funciones humorales. A nivel del sistema inmune de mucosa existen diferentes producción de inmunoglobulinas comparado con los sistemas a nivel de los tejidos periféricos o sistémicos como los órganos linfoides y el vaso, a pesar de que las mucosas, los tejidos de mucosa, todas estas que describimos, tienen una capacidad de producción de inmunoglobulina A significativamente mayor comparado con el linfonodo o el vaso, incluso la médula ósea. La producción diaria de inmunoglobulina por miligramo en un humano, por ejemplo, de 70-75 kilos, se representa en esta tabla, en el cual el intestino, tanto delgado como grueso, es el territorio de mucosa donde se produce la mayor cantidad de inmunoglobulina A, aunque también se detecta a nivel de la circulación, pero mucho menor cuantía en la saliva y en el sistema nasofaringeo. La inmunoglobulina A entonces se puede producir en cantidades de hasta 5 gramos por día. Se ha visto que es importante en los mecanismos de defensa, aunque hay una evasión del sistema inmune por ciertos patógenos que pueden inactivarla, como veremos en un momento más. Esta inmunoglobulina A es capaz de acceder al lumen intestinal a través de mecanismos de transitosis, activándose el mecanismo y el componente secretorio. Esta inmunoglobulina A requiere de componentes solubles como TGF-beta para el cambio de clase desde IgM a IgA. Y las células activadas, las células B secretoras de inmunoglobulina A, expresan la integrina alfa-4 beta-7 que se une a MAdCAM-1 para ser direccionado a la mucosa. A nivel del suero se encuentra como monómero y en la mucosa como un dímero unido por un péptido denominado cadena J. Y cuando ocurre la transitosis en la célula epitelial se asocia a un componente secretorio. La inmunoglobulina A entonces puede existir en múltiples formas, en el suero como monómero, como vemos aquí, y un dímero unido por esta cadena J, como vemos en esta imagen. Y se puede formar el componente secretorio que se asocia cuando ocurre la transitosis, vale decir cuando es translocada hacia el lumen intestinal. Esta imagen de microscopía de fluorescencia muestra a nivel del intestino delgado la inmunoreactividad a inmunoglobulina A en verde y inmunoglobulina G en rojo, lo cual permite ver que principalmente existen células positivas y que son productoras de inmunoglobulina A, significativamente un contenido significativamente mayor al de IgG. ¿Cómo ocurre la transitosis entonces de la inmunoglobulina en el epitelio? Las células alfa-4 beta-7 que acceden
a la mucosa intestinal y que se diferencian a células plasmáticas productoras de inmunoglobulina A, secretan un dímero, el cual se combina a través de un péptido o la cadena J, y este complejo se une a un receptor polimérico del receptor de inmunoglobulina que le permite ser endocitado y por transitosis acceder a la cara apical de la célula epitelial. De esta manera ocurre enzimáticamente un corte proteolítico que libera en la cara apical de la célula epitelial el complejo secretorio de inmunoglobulina dimérica y el receptor IgA, lo cual esta se conoce como la inmunoglobulina secretora. Una vez en la superficie del epitelio, la inmunoglobulina A es capaz de generar funciones efectoras por ejemplo, unirse y neutralizar toxinas de patógenos y patógenos, ¿cierto? La etapa siguiente o en el ejemplo siguiente es capaz de unirse y neutralizar antígenos e internalizarlos, lo cual pueden ser endocitados hacia la lámina propia, que es la parte amarilla. También la inmunoglobulina puede exportar toxinas y patógenos desde la lámina propia ahora hacia el lumen y secretarlos y eliminarlos de la lámina propia. Y también la inmunoglobulina, una vez que se encuentra en la lámina propia con sus complejos de neutralización, puede activar funciones innatas, por ejemplo, activando al complemento o activando células polimorfonucleares que contienen el receptor Fc-alfa o CD89. Básicamente, la inmunoglobulina A previene la adhesión de patógenos al epitelio. Aquí vemos el ejemplo de un patógeno que coloniza la superficie y se puede adherir a la superficie epitelial y estas bacterias pueden ser internalizadas. En presencia de inmunoglobulina A, este anticuerpo evita la adhesión de estos patógenos a la superficie del epitelio y que sea internalizado. ¿Cuáles son entonces en síntesis las actividades biológicas de la IgA? Vimos que son varias. Por un lado, neutralizar enzimas y toxinas, pero también virus, y en particular el dímero de inmunoglobulina A y la inmunoglobulina A soluble o SIgA son mucho más eficientes. También inhiben la adhesión y captación de patógenos o bacterias. Esta particularmente la secretora, la que accede al lumen. También puede ser transportada a través del receptor de inmunoglobulina, a través del epitelio por transitosis, pero esto ocurre exclusivamente con el dímero que anclado con el péptido J. Puede neutralizar virus intracelulares, también el dímero o la P-inmunoglobulina A. Para la activación del complemento se ha visto que la inmunoglobulina monomérica y dimérica, aunque no se sabe la secretora, por eso hay un signo de pregunta, activarían la vía de las lectinas del complemento. Y en la función efectora que tiene que ver con la fagocitosis de componentes neutralizados, la forma monomérica y dimérica son capaces de unirse al receptor Fc-alfa o CD89 en células de la respuesta inmune innata. Como se mencionaba, algunas bacterias, proteasas bacterianas, pueden generar corte proteolítico de la región de bisagra de la inmunoglobulina, inactivando
su actividad biológica, en el caso de Neisseria o de influenza, generando cortes en sitios específicos de la cadena peptídica. En el caso del cambio de clase a inmunoglobulina, se ha visto que el TGF-beta es una citoquina relevante y crucial en este proceso. Como se muestra en esta imagen, el cambio de isotipo o switch de isotipo requiere de la presencia de TGF-beta en naranja, y otras citoquinas son importantes para el proceso de diferenciación, proliferación, diferenciación a célula plasmática y secreción de inmunoglobulina A. Para el caso de la proliferación, la interleuquina 4, es importante, la interleuquina 5 es importante para la diferenciación y la inmunoglobulina 6 para la secreción de la forma monomérica y dimérica de inmunoglobulina A. Es importante para la expresión, para la función efectora de los linfocitos B, la expresión diferencial de ciertas quimioquinas y receptores de quimioquinas, como vimos el CCR9, CCR10 y CCR6 en los órganos linfoides, placas de Peyer, pero también en el intestino delgado, en el epitelio y el endotelio, de tal manera que puedan estas células activas, linfocitos B, migrar siguiendo gradientes de quimioquinas específicas para estos receptores. La inmunoglobulina A es prácticamente ausente en los recién nacidos, como vemos aquí en la gráfica, en la línea azul, ¿cierto? O la línea verde, que es la forma, la secretada es la azul y la monomérica es la A verde. Sin embargo, nuestro organismo cuenta con toda la maquinaria celular para producirla. Sin embargo, posterior al nacimiento, como se muestra aquí, la cadena J, las células T, la inmunoglobulina secretoria o las placas de Peyer maduras se desarrollan después de los 40 o 100 días post nacimiento, dependiendo de qué proceso estamos hablando. Pero algo que es crucial para activar el sistema inmune de mucosa es que este sea estimulado por antígenos presentes en la microbiota, con lo cual una microbiota acorde y presente es importante que colonice el lumen intestinal para poder madurar y robustecer a nuestro sistema inmune. Estos procesos son importantes en un mecanismo conocido como tolerancia oral, que corresponde a un estado inmunosupresor general de la mucosa para prevenir reacciones contra antígenos inofensivos, ya sean la flora comensal o los alimentos. La tolerancia oral es capaz de generar un sistema inmune sistémico que no responde a la alimentación de antígenos, o sea, los antígenos de la dieta. Y es necesario para evitar una respuesta excesiva a la flora normal y antígenos alimentarios. Como se muestra en esta tabla, antígenos de la dieta o de la flora comensal promueven esta tolerancia, al igual que la producción basal de inmunoglobulinas en bajo nivel, o no hay respuesta de efectoras T. Sin embargo, nuestro sistema inmune otorga una inmunidad protectora frente a bacterias invasivas o antígenos virales o toxinas, produciendo anticuerpos de tipo IgA específicos que los podemos detectar en el suero. También va a haber la activación de células T efectoras y de memoria, tanto locales como sistémicos, y respuesta a la reexposición de antígenos, o sea, se produce una respuesta de memoria a antígenos de la mucosa. Entonces, la microbiota es un componente importante de nuestro tracto gastrointestinal y se ha visto que
en comparación a las células eucariontes, esta flora comensal nos supera en número, entre 10 a 100 veces. Podemos decir que nosotros somos entre 1 y un 10% humanos solamente. Y a pesar de la cuantía celular, el peso comprende no más allá de 1 kilo de nuestro peso corporal, pero tiene una función súper importante en el mantenimiento de nuestra salud porque ayuda a metabolizar la celulosa, evita la colonización de bacterias patogénicas y desarrollo del sistema inmune, ya que se ha visto que roedores libres de gérmenes tienen muy disminuidos los órganos linfoides, la producción de inmunoglobulinas, la respuesta inmune de todo tipo, y ayuda a mantener la tolerancia. Otro aspecto importante del microbioma intestinal es que este está formado no solo por bacterias, sino también por hongos, parásitos y virus. Forman un ecosistema en nuestro intestino delgado y colon. Y los factores que regulan a este microbioma está dado por no solo factores del hospedero, que son de la genética, de componentes del sistema inmune, de nuestros PRR y de nuestro sistema inmune propiamente tal, sino también existe un efecto fundador desde el nacimiento y la influencia de la dieta es crucial para definir el microbioma intestinal. Por lo cual, una dieta equilibrada y rica en fibra dietaria contribuye a una microbiota mucho más benéfica. En este sentido, las células dendríticas son cruciales en el reconocimiento de antígenos y en el mantenimiento de esta tolerancia oral. Esta gráfica muestra que existe una diversidad de células dendríticas en distintas localizaciones. Por ejemplo, en la lámina propia y en las placas de Peyer existen estas células más rojas, como se muestra aquí. Son macrófagos residentes y células dendríticas que expresan el receptor de quimioquina, fractalquina o CX3R1. También existen otras células derivadas de estas células dendríticas que son positivas para este receptor, por lo cual se las conoce como CX3R1 positivas, pero que producen TNF-alfa y el óxido nítrico, o sea, son positivas para la óxido nítrico sintasa inducible, en la región de la placa de Peyer, que son estas aquí, o folículos de células B, ¿cierto? Existen otras dendríticas que son positivas a TLR5 y a CCR1 en la lámina propia, y existen otras células dendríticas que son CD103 positiva o que pueden a su vez expresar CD11B y CD8 dependiendo de la localización, ya sea la lámina propia o en los folículos linfoides. La importancia de estas células dendríticas que pueden migrar a los linfonodos mesentéricos y veremos más adelante, que son muy importantes en la tolerancia oral. Y para terminar, existen otras células dendríticas CCR6 positivas que durante infecciones, por ejemplo, pueden migrar a la región interfolicular cambiando la expresión de CCR6 a CCR7 para poder migrar al linfonodo. Como les decía, entonces, las células dendríticas son importantes en otro escenario, bacterias intestinales simbióticas pueden inducir distintos tipos de respuestas como TH1, TH17 y T regulatorio FOXP3 positivo. Además, estas bacterias pueden conducir a la producción de inmunoglobulina secretora independiente de los linfocitos T, limitando el número de bacterias y el contacto del epitelio intestinal, como se muestra aquí. Y las bacterias simbióticas de nuestra flora pueden también
entrenar a las células epiteliales a producir componentes súper importantes como TGF-beta. Además, no solo por los linfocitos T regulatorios, las células epiteliales también pueden producir TGF-beta, BAF, que es un factor de activación de células B, o APRIL, que es un ligando inductor de la proliferación, todos ellos contribuyendo al cambio de isotipo hacia inmunoglobulina A. Las células dendríticas de la placa de Peyer, todas las que habíamos visto en la plana anterior, liberan ácido retinoico que también participa en este cambio de clase. Entonces, la presencia de TGF-beta es importante para el cambio de clase y también para el sostenimiento de un ambiente inmunosupresor producto de la estabilidad de los linfocitos T regulatorios. Por otro lado, las células dendríticas productoras de TNF-alfa y óxido nítrico, o que son positivas para la óxido nítrico sintasa de la lámina propia, mejoran la producción de BAF y APRIL a través del ligando óxido nítrico. Y en la lámina propia y placa de Peyer, los linfocitos T regulatorios pueden adquirir funciones auxiliares ayudando a los linfocitos B al cambio de clase. Y los linfocitos B, que son productores de inmunoglobulina A en estos órganos linfoides secundarios de mucosa, pueden y que acceden desde la circulación, se pueden diferenciar a células plasmáticas productoras de inmunoglobulina A dimérica y oligomérica. Es importante mantener entonces un balance entre la flora bacteriana buena y mala y frente a bacterias patogénicas, lo cual puede conducir a un daño de los tejidos y patologías gastrointestinales. El colon normalmente está tapizado y colonizado, mejor dicho, por bacterias comensales, como se muestra aquí en el lumen intestinal y como veíamos en los diagramas, y la administración de antibióticos destruyen las bacterias comensales, haciendo favorable la infección por bacterias patogénicas, por ejemplo Clostridium difficile, que puede producir toxinas que dañan la mucosa, como se muestra aquí, alteran la arquitectura del epitelio y esto promueve un daño de este tejido en el cual neutrófilos y otras células como glóbulos rojos pueden acceder al lumen intestinal y generar daño reflejar el daño que ocurre en estos tejidos. Con lo cual, una microbiota balanceada puede prevenir el desarrollo de enfermedades no solo gastrointestinales como diarrea, constipación, enfermedad celíaca o enfermedades autoinflamatorias, autoinmunes como enfermedad de Crohn, sino también a otras enfermedades sistémicas, autoinmunes como artritis, enfermedades cardiovasculares, asma, diabetes, síndrome metabólico, etc.